Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, profe, gracias a Dios ahí recibiendo la nueva instrucción del presidente. Ya hasta el ¿Qué tal? 27 de mayo se alarga la cuarentena. Sí, señor, por ahí estábamos escuchando ya el comunicado del señor. Seguimos de largo, ahí vamos. ¿Cómo van los demás? Buenas noches a Diego por ahí que nos escribió. Yo, profe, ¿bien o qué? ¿Cómo vamos? Bien, Jonathan, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ya estamos casi todos, muchachos. Sabemos 7 por acá. A ver qué nos dice Diego. Estoy sin cámara y micrófono. Ok, Diego, pero ¿nos escuchas bien? Por favor, me contestas. Buenas noches, Alejandro también. Listo, Diego, perfecto. Dale, no hay problema. Lo importante es que nos estés escuchando bien y cualquier observación que tengas, cualquier inquietud, duda, ahí en el chat te leo sin problema. Ok, muchachos, vamos entonces aquí. Estamos 7 personas en sesión, incluido el tutor. Tengo solamente novedad reportada de Andrés Villa, que se conecta con nosotros un poco más tarde. Vamos a ir adelantando aquí el tema de la asistencia, muchachos. Ya les voy a compartir la pantalla para que vayamos validando. Estamos viendo ahí la pantalla, muchachos. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces estamos por acá en sesión. Nos encontramos con Michael Bastidas, ahí está conectado. Daniel todavía no nos acompaña aquí en la sesión. Leison tampoco. Y Andrés Felipe. El resto estamos todos. Alejandro Tavares, Alejandro Restrepo, Carlos Jiménez, Jonathan Herrera, Diego Guevara y Michael Bastidas. Ahí estamos hasta este momento. Demos unos 2 minuticos más a ver si de pronto Daniel y Leison se logran conectar. Andrés, como les decía, él está un poquito tarde ahí llegando a la casa. Esperemos a ver si se logra conectar temprano. Vamos a dejar esto aquí por el momento. Juan Sebastián Castañeda. Vamos a ver quién nos acompaña con este usuario. De pronto es Daniel. Daniel, ¿te conectaste ahí? ¿Nos confirmas, por favor? Sí, profe, buenas noches. Me conecté desde la cuenta de mi hermano. Listo, Daniel. Muchas gracias ahí por la confirmación. Bueno, señor. Perfecto, entonces ya estamos con Daniel también. Solamente nos faltarían Leison y Andrés. Vamos a guardar estos cambios. Ya si se conectan ahora, hacemos la modificación más tarde. Listo. Profe, Señor, acaba de hablar con Leison, que acaba de llegar de cuéntamelo. trabajar y que ya en unos minutos se conecta. Listo, mi hermano. Muchas gracias por la información. Mientras él se va conectando, vamos a salirnos de por acá. Y vamos entonces con nuestros temas del día de hoy.
Tenemos entonces por acá nuestra plataforma, muchachos, con nuestro módulo. Primero comenzar consultándoles, bueno, cómo vieron el parcial. Por ahí ya cada uno de ustedes tiene sus notas correspondientes, notas que serán también subidas a la plataforma para que vayan verificándolas también. Primer nota, primer corte, primer parcial, 25% de la nota final. Ahí vamos en esa parte, ya vamos por la mitad de nuestro ciclo. Hoy estamos, o una vez finalicemos nuestra sesión del día de hoy, estaríamos ya sobre la mitad de este segundo ciclo, la mitad del módulo, 50% del mismo. Vamos entonces ahí avanzando con estos temas. Cuéntenme cómo les fue con el parcial, cómo lo vieron, alguna duda o inquietud con respecto al parcial. Ninguna. No, profe, pues creo yo que en cuanto al parcial, no, pues en cuanto al parcial, pues como usted mismo lo había dicho, pues el tema era más que todo, si todos estuvimos atentos en las instrucciones que usted nos dio en las clases, pues se nos iba a facilitar un poco más el desarrollo del mismo parcial como tal. Ok, gracias Jonathan por la observación. Listo, por aquí me confirman que bien, listo. Bueno muchachos, perfecto. Entonces, dicho eso, vamos a continuar aquí con nuestro presupuesto de temas para la sesión del día de hoy. Tenemos entonces aquí unos temas propuestos, son las operaciones en los puertos marítimos y flujo de mercancías, que fue en el punto donde quedamos la sesión inmediatamente anterior. Vamos a ver si alcanzamos a tocar también las operaciones en los aeropuertos y el flujo de mercancías en los aeropuertos, para que nos quede bien claro más o menos cuál es la operación que vamos a encontrar ahí en esas zonas portuarias y qué tan importante es esa operación para el desarrollo de la cadena de abastecimiento, de la cadena logística y obviamente de la competitividad de las empresas. Seguimos hablando fuertemente y teniendo muy claro que el desarrollo de esas zonas portuarias, su objetivo como tal, su objetivo primordial, su enfoque es la competitividad de las empresas, muchachos. Tenemos también para el día de hoy el artículo que nos había facilitado Andrés. Lástima que no esté aún conectado. Creo que lo podemos, con el ánimo de que él también esté, ya que él fue el que propuso el artículo. Yo creo que podemos dejarlo para trabajar el corto debate al finalizar la sesión. Unos 10-15 minuticos de debate y algunas preguntas o observaciones de pronto que vamos a sacar de este artículo. ¿Les parece, muchachos? Para que podamos incluir también a Andrés, que me dijo que se conectaba un poquito tarde a esta sesión. ¿Sí me escucharon, muchachos? Ok. Profe, no se le cortó, qué pena. Ok, les estaba diciendo, muchachos, que vamos a dejar este debate que habíamos planteado para el día de hoy, para el final de la sesión, con el ánimo de que el compañero Andrés Villa, que fue quien propuso este artículo, también nos pueda acompañar y, lo incluyamos a él en el tema de debate. Listo, entonces lo trabajamos al finalizar la sesión, más o menos sobre las 8:05, 8:10 estamos trabajando esta actividad. Mientras tanto, entonces vamos a darle continuidad a nuestros temas de módulo. Ya por aquí me confirmaron varios que estaría bien trabajarlo así. Vamos entonces a hacer el desarrollo de nuestros temas. Habíamos quedado entonces la sesión anterior por acá, en las operaciones de las zonas portuarias. Correcto, muchachos, habíamos quedado por acá. ¿Sí estamos bien? Listo, perfecto. Entonces, para que retomemos y contextualicemos un poco donde habíamos quedado, pues
Tenemos entonces claro, o ya tenemos claro, en este punto ya debemos tener claro que esas operaciones en las zonas portuarias, llámense operaciones de importación o llámense operaciones de exportación, lo que buscan es la competitividad de los países que están utilizando estas zonas como nodos importantes, nodos logísticos para el desarrollo de su economía, para el desarrollo de la economía de las empresas que requieren los servicios de estas zonas portuarias. Ya habíamos visto por allá requerimientos, tendencias y demás que deben de tener esas zonas portuarias siempre muy pendientes y en constante desarrollo para el enfoque competitivo económico de los países. Si leyeron el artículo que nos propuso Andrés, ahí teníamos o ahí tenemos una muy buena información con respecto a ese desarrollo en esas zonas portuarias, los operadores portuarios y demás, y cómo han venido creciendo, cómo han venido invirtiendo en diferentes operaciones, en diferentes tecnologías, en diferentes crecimientos y también cómo han seguido especializándose y profesionalizando su operación para que la misma sea mucho más eficiente y mucho más productiva. Obviamente con el ánimo de darle una muy buena atención a los clientes, llámense empresas generadoras de carga o receptoras de carga. Entonces, dicho eso, encontramos en esas zonas portuarias diferentes tipos de operaciones que nos permiten entonces a nosotros o que nos permitirán identificar qué tan importante es una zona portuaria de ese tipo. Por aquí ya nos acompaña Leison en la sesión. Buenas noches, Leison. Ok, aquí ya lo tenemos en conexión. Perfecto. Solamente nos falta Andrés. Listo. Continuamos entonces aquí. Para entender un poco más entonces esas operaciones, muchachos, vamos a ver aquí una información que nos plantea el módulo y que ustedes puedan identificar, como les decía, la importancia real de esas operaciones en los puertos o en las zonas portuarias. Vamos a tratar de manejar en esta sesión tanto las operaciones en zonas portuarias marítimas como las operaciones en zonas portuarias aéreas, ¿sí? Operaciones en puertos, operaciones en aeropuertos, donde el flujo de mercancía, si bien es muy similar en ambos casos, se presentan entonces algunas diferencias importantes, sobre todo en los temas de tiempos, ¿sí? Si hablamos de operaciones en los aeropuertos, los tiempos son un poco más ágiles que en los puertos por una simple y sencilla razón de cantidades de mercancías, ¿sí? Se mueve mucha más mercancía en un puerto marítimo que en un puerto aéreo, entonces por obvias razones las operaciones en temas de tiempos se hacen mucho más sencillas y mucho más fáciles en un aeropuerto. Sin embargo, las consideraciones de movilizaciones de mercancías, flujo de mercancías y demás, es importante conocerlas y tenerlas muy en cuenta cuando nosotros tomamos la decisión de entonces manejar una operación vía aérea o vía marítima, dependiendo de la conveniencia de esa operación, de la necesidad de esa operación. Porque nosotros también tenemos que tener la capacidad de identificar en determinado momento, y si está dentro de nuestra función logística en cualquiera de las empresas que laboramos o que podamos laborar, identificar qué es lo más conveniente para mi operación. Trabajar una operación vía aérea, vía marítima, dependiendo de las necesidades de la misma. Les pongo ejemplos. Nosotros estamos ubicados en una zona que actualmente tiene un movimiento logístico muy interesante y varios de ustedes así lo conocen y así lo viven normalmente. Buenas noches, Leison, gracias por confirmar ahí la conexión. En ese orden de ideas, cuando estamos ubicados en esta zona, tenemos la posibilidad entonces de tener ciertos conceptos logísticos claros para el manejo de las mercancías, y muchas de las empresas ubicadas en este sector son tanto exportadoras como importadoras. En ese sentido, muchachos, entonces cuando nosotros tengamos la oportunidad de involucrarnos un poco más en esa operación, o si ya lo estamos haciendo, conocer un poco más qué es lo que beneficia nuestra operación.
Y voy al ejemplo. Hablamos de una exportación, por ejemplo, desde esta zona. Cualquiera de las zonas que tenemos nosotros aquí, ya nos acompaña Andrés Villa también. Desde esta zona entonces, eje cafetero, triángulo del café, como lo quieran llamar, cualquiera de las zonas industriales que tenemos, o de las empresas que ya están establecidas aquí, se piensa hacer una exportación con destino, no nos vamos muy lejos, Estados Unidos. Con esa operación de exportación hacia Estados Unidos, más puntualmente Nueva York, ¿sí? Puerto de Nueva York. Sabemos que tenemos que llegar al puerto de Nueva York. Entonces, debemos tomar una decisión logística de cuál es nuestra mejor opción en tema de tiempos y costos, ojo, y también de la necesidad del cliente para poder entonces establecer cuál va a ser mi operación y cuál es la zona portuaria, puerto o aeropuerto que voy a utilizar y que más le conviene a mi operación. Fácilmente yo podría comenzar haciendo un análisis o ustedes podrían comenzar haciendo un análisis diciendo cuál es, si voy a sacar la mercancía marítima, cuál es mi puerto más cercano a esta zona. En ese caso sería cuál, muchachos. Profe, un puerto más cercano pues acá ya sería como el, por decir, Buenaventura. Correcto, Buenaventura. Y Alejandro también nos dice Buenaventura. Es el puerto que por logística, y valga la redundancia, por lógica, sería el puerto a utilizar para la salida de la mercancía, porque es nuestro puerto más cercano. En ese orden de ideas, el tema de tiempos y costo de transporte interno, que es el que más afecta, pero a su vez es el que tenemos que considerar también como más importante por la situación vial y por el tema topográfico en Colombia, diríamos entonces en ese primer análisis, sin irnos más allá, que el puerto de salida para esa mercancía que voy a enviar a Estados Unidos, a Nueva York puntualmente, al puerto de Nueva York, sería enviarla por Buenaventura, ¿no es cierto? Sin embargo, ese primer análisis está escaso de información para nosotros decir efectivamente es Buenaventura mi puerto de salida, con las operaciones que allí se tengan que realizar. Si yo tengo más información de la operación, como por ejemplo los tiempos en que requiere el cliente la mercancía, la cantidad de mercancía que tengo que enviar, eh, la información de movimientos marítimos, es decir, la naviera que sale por Buenaventura es la misma que puede salir por otro puerto, cuánto se demora en llegar esa motonave desde Buenaventura a Nueva York, qué movimientos adicionales tiene que hacer. Yo ahí comienzo a analizar más la operación y de pronto a cambiar mi pensamiento hacia dónde voy a tomar una decisión. Y les establezco un paralelo aquí bien interesante. Por ejemplo, en el tema de tiempos, si yo salgo por Buenaventura con destino a Nueva York, fácilmente podría estar hablando de 14 a 15 días de tránsito marítimo. 14 a 15 días de tránsito marítimo. Para hacer un paralelo más grande, de 12 a 15 días, pongámoslo así, de tránsito marítimo, saliendo por Buenaventura y llegando a Nueva York, puerto de Nueva York. 12 a 15 días de tránsito marítimo. ¿Por qué creen ustedes que tendríamos ese tiempo tan largo? Profe, de Señor. 12 a 15 días, pues, yo creo que es un tiempo establecido que ellos de pronto tienen en esa trayectoria. Pero como lo decíamos de pronto en la clase anterior, de pronto ellos ya pueden tener implementado el nuevo software para saber más o menos cuánto tiempo se puede demorar el barco de aquí hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí entrarían también lo que significa el estado de clima, cómo se encuentra el mar, si hay fuertes tormentas y todo eso. Entonces eso también como que sería un índice o un indicador de más o menos a cuánto tiempo se puede demorar y llegar a presentar este clima, la llegada del barco con la mercancía hacia esa parte, o si por cosas de la vida tiene que desviarse
ya que la tormenta está pues muy fuerte y obviamente no quieren ellos como tener inconvenientes y que hayan pérdidas tanto humanas como materiales. Pienso yo, no sé si está bien así. Dale, es válida la observación, Oscar, en el sentido de que uno, como tú dices, los tiempos como tal que les estoy diciendo ya están establecidos por las líneas navieras, son unos tiempos que ya tienen establecidos por la cantidad de movimientos que tengan o no tengan que hacer. En el caso de Buenaventura, Nueva York, es de 12 a 15 días. Ese es uno de los puntos que tú tocas. Y el otro, muy importante también que tocas, es el tema del factor climático. Indudablemente, para el transporte tanto marítimo como aéreo y terrestre, el factor climático es uno de los que más puede afectar un tiempo de tránsito establecido. Yo les estoy diciendo en este momento 12 a 15 días. Si el factor climático no colabora, esos 12 a 15 días se pueden aumentar, ¿sí? Pero eso digamos que es un tema exógeno y relativo obviamente al ambiente, que no lo podemos descartar, pero que en condiciones normales, sin salirnos de esas condiciones normales, estaríamos hablando de 12 a 15 días. Por aquí Diego nos indica, ojo, logísticamente para nosotros desde el interior ese puerto es el más óptimo, es el más cercano y ahí podemos entregar la mercancía y hay salida hacia Estados Unidos, no hay problema. Pero puntualmente yo les decía, ojo, el puerto de llegada es New York. Si yo salgo por el Pacífico, como nos dice Diego, y la llegada es a New York, que es un puerto en el Atlántico, mi operación comienza a complicarse un poco más. No es que sea imposible, pero comienza a complicarse un poco más. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Sale de Buenaventura con una ruta hacia el norte, hacia el Pacífico, y tiene que hacer un paso de canal, en este caso Canal de Panamá, que es el que está establecido, ¿sí? En ese punto, entonces ahí la operación puede complicarse un poco o tiende a complicarse un poco porque el paso de canal puede estar restringido, puede haber congestión en Panamá para el tema de paso de canal, no se hace un paso de canal en la gran mayoría de las ocasiones porque las rutas así están establecidas, entonces lo que se hace es descargar la mercancía en el puerto de Balboa, que es el puerto del Pacífico en Panamá, y una vez descargada se hace un traslado terrestre hacia el puerto de Colón, que es el puerto en el Pacífico, en el Atlántico de Panamá, y ahí se hace un nuevo llenado a un buque, a otro buque diferente que va en su ruta por el Atlántico. Entonces la movilización se hace mucho más larga, las manipulaciones se hacen mucho más evidentes y los tiempos de tránsito obviamente se comienzan a afectar. Si el cliente, aquí va otro factor, no tiene una premura, una urgencia con su mercancía, digamos que ahí estoy bien, puedo manejar esos tiempos. Ojo, si la mercancía, otro factor, es de un manejo delicado, que no puede tener mucha manipulación, que no puede tener tantos cargues, descargues, verificaciones y demás, por su condición de frágil, de perecedera, en fin, cualquiera de las condiciones, no estaría yo siendo consecuente en la operación logística si tengo en cuenta que van a haber tantas movilizaciones y tanta manipulación de mercancía. Ahí esos factores comienzan a incidir en una posible decisión que yo tenga que tomar. Leison entonces dice el tema de perecederos, por ejemplo. Claro, si yo voy a manejar un perecedero en esa ruta, por ejemplo, y además ese perecedero tiene un tema de prioridades para el cliente, ¿sí? Aquí ya nos pone varios ejemplos Leison en el chat. Si esos perecederos tienen prioridades además y sé que no puede tener mucha manipulación, pues mi puerto a elegir no sería el Pacífico, porque ya sé que voy a ir con unos tiempos largos, manipulaciones adicionales, y ahí tendría que comenzar a considerar entonces un puerto en el Atlántico. Ya logísticamente comienzo a verificar. Listo, puedo trabajar entonces Turbo, por ejemplo, que estoy más cercano. O trabajo directamente Cartagena, que es más óptimo en el tema de operaciones, si de pronto lo vieron ahí en el artículo también que nos compartió Andrés. Entonces, ya ahí mi operación logística comienza a tornarse un poco más complicada, pero también la misma operación me va diciendo y esos factores me van diciendo qué tipo de puerto o qué ubicación debo manejar, cuál es la más óptima, qué operaciones son las más óptimas y me van a generar competitividad en mi negocio. Entonces, si yo decido salir, por ejemplo, en un puerto del Atlántico,
vámonos con Cartagena, por ejemplo, el tránsito de Cartagena a New York son 5 a 6 días. Y ahí me estoy ahorrando un tiempo interesante. Tengo que tener en cuenta, sí, ya el tiempo de tránsito interno y muy seguramente el costo interno va a ser un poco más alto. El tránsito también se va a demorar un poco más. No es el mismo tránsito Pereira-Buenaventura que Pereira-Cartagena, obviamente. Pero entonces el costo-beneficio que yo le voy a entregar a mi cliente, ¿cuál es? ¿Sí? Le voy a entregar mucho más rápido, le voy a entregar con menor manipulación de mercancía, seguramente con unos muy buenos tiempos, ¿sí? Puede que el costo del producto se vea un poco afectado, o no tanto el costo, sino mi rentabilidad, ya dependiendo de cómo me permita el negocio moverme, pero entonces ahí ya voy teniendo consideraciones diferentes para poder tomar una decisión logística, ¿sí? Les quería traer un ejemplo de ese tipo porque no necesariamente que nosotros o que nuestras empresas o que nuestro entorno logístico esté ubicado en esta zona quiere decir que nos tenemos que limitar a un puerto que está ubicado cerca, como es el del Pacífico en el caso de Buenaventura, y sus diferentes zonas portuarias, que en este caso pues tenemos 3 zonas portuarias ahí habilitadas bien importantes, o 3 puertos bien importantes, como lo son Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores TCUN y Puerto Agua Dulce. Ahí tengo que comenzar a analizar la operación logística sí o sí. Y ahora vamos a ver entonces esa operación logística que encontramos en los puertos. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, profe. Listo, ok, No, profe, muchachos. Listo, muchachos, gracias por confirmar. Permítanme un segundo, yo confirmo si Andrés está ahí en conexión. Gracias, Carlos, por confirmar también. Ahí Andrés ya nos confirmó también que está escuchando y todo ok. Andrés, te confirmo que nuestro debate del artículo que nos propusiste la sesión anterior va a quedar para final de esta sesión. Estábamos dando espacio a que tú te pudieras conectar. Vamos entonces a hablar aquí de la operación como tal en los puertos. Operaciones en puertos marítimos. Encontramos básicamente una primera operación, o la primera operación a considerar es la operación que se da entre el barco, entre la motonave y tierra. En este caso puede ser barco y tierra o barco y puerto sobre mar. Recuerden que hablábamos en las sesiones anteriores que hay o encontramos puertos que no necesariamente tienen que estar en una zona tierra o en una extensión de tierra, sino que también pueden estar en una extensión de mar, ¿sí? Y ya tenemos el caso del puerto en el Pacífico que está ubicado de esa forma. Sus grúas, pórticos, sus muelles como tal están ubicados sobre mar, no están en una extensión de tierra. Entonces esa es nuestra primera operación, la llegada de esa motonave para hacer la correspondiente ubicación en un muelle o en un puerto específico, ¿sí? Está la operación entre tierra y el transporte terrestre. Cuando hablamos entre tierra es en ese muelle, en esa zona donde se está haciendo el embarque o desembarque de la mercancía. Entonces por eso nos dice aquí operaciones de carga y descarga del vehículo terrestre. Carga y descarga, ¿por qué? Hay un vehículo que va a recibir los contenedores o la carga cuando estamos hablando de la importación, o hay un vehículo que está llegando con carga para hacer posterior a eso el embarque en la correspondiente motonave. Y en tierra también encontramos una operación, o solamente en tierra encontramos diferentes operaciones que se realizan en esa zona portuaria o en ese puerto con relación a toda la manipulación de la mercancía o de los contenedores, y adicional a eso también de las motonaves. Vamos a desglosar un poco más eso para darle un mejor entendimiento. Y tenemos entonces aquí este cuadro. En este cuadro vemos entonces que los puertos marítimos tienen 3 operaciones importantes. Ya las veíamos allá, aquí las catalogamos. Operaciones para la llegada de las motonaves, ¿sí? Al momento de la llegada de las motonaves, ahí ya vamos a comenzar a hablar de las operaciones. Operaciones de manipulación de mercancía.
¿sí? Ya una vez llegada a la motonave, hay que manipular la mercancía, tanto haciendo los descargues correspondientes como haciendo los cargues correspondientes también. Y hay operaciones de flujo, ¿sí? Operaciones de movimientos de esa mercancía como tal, traslados, transporte e incluso la distribución, que como veíamos allá en la historia de las zonas portuarias, fue de las operaciones que se incluyeron al final o en el transcurso, en esa evolución de la zona portuaria. El transporte y la distribución fue lo último que se incluyó, con el ánimo de darle un servicio, un valor agregado a esa operación y también un tema de mayor competitividad a las empresas que están utilizando estos servicios. Les ponía yo el ejemplo anteriormente de que una empresa que difícilmente tiene la posibilidad de almacenar en una bodega propia y demás, y por su ubicación estratégica, desde el puerto de Buenaventura, por ejemplo, puede hacer toda la distribución de sus mercancías, porque su área de influencia, no sé, es el norte del valle o el valle del Cauca y Cauca. Esa es su zona de influencia y desde Buenaventura puede hacer toda la distribución. Perfecto, el mismo puerto le puede ofrecer ese servicio. Y eso es una operación de flujo. Hay transporte, hay distribución, son operaciones adicionales que se dan a lo que es la operación portuaria como tal, pero que inician desde el mismo puerto. Vamos entonces aquí a ver cada una de ellas, vamos a nombrarlas y ya más adelante las desarrollamos. Cuando hablamos de la operación de llegada de las motonaves, de los buques, ¿sí? De esos buques portacontenedores, buques graneleros, buques especiales para vehículos, buques cisterna, cualquier tipo de buques que encontremos en la modalidad marítima, cuando hablamos de esa operación de la llegada de esas motonaves a un puerto marítimo, se tienen que practicar o se tienen que realizar, perdón, estas operaciones. El atraque, aquí es atraque, no ataque, el atraque de la motonave, el practicaje, el remolque de la misma, el amarre y el fondeo. Ya vamos a ver cada una de ellas. Cuando ya hablamos de manipulación de la mercancía como tal, hablamos de estiva, desestiva, cargue y descargue. Aquí en estiva y desestiva de pronto algunos de ustedes lo podrán relacionar con estivar una mercancía, desestivar una mercancía. Ya vamos a ver un poco más acerca de eso. Y otras operaciones logísticas de manipulación de carga. Y aquí comienza entonces a intervenir las entidades de control que hacen entonces todo el manejo de operaciones adicionales, inspecciones, revisiones, etiquetado de mercancías, incluso en algunos casos. Ahí comienzan a trabajarse esas operaciones logísticas. Por aquí nos dice Oscar Alejandro, se le está cortando por pedacitos. Listo, vamos a validar aquí el tema del audio. ¿Están todos escuchando o solamente fue a Oscar? Ok, todos están full. Por aquí Carlos, Alejandro, todos me dicen ok. Está full, Andrés me dice Yo también. me estoy escuchando perfecto. De pronto puede ser la misma conexión de un compañero. Listo, sí, por aquí me confirman todos que están ok. Oscar, te recomiendo ahí que revises lo de la conexión o de pronto tu audio está molestando. Listo, claro, está molestando. Entonces es tu operador. Bueno, trata de validar ahí si de pronto puedes mejorar un poco la conexión o la ubicación. De todas maneras, recuerden que estas sesiones están siendo grabadas. En las partes de pronto donde se nos corten el audio o a ustedes por la conexión se les corte el audio y demás, luego van a poder validarla. Ustedes saben que yo siempre les dejo posterior a que finalizamos la sesión, les envío el correíto informándoles que ya quedó el video, que ya quedó el link establecido ahí en la plataforma para que hagan esa visualización y de pronto esos datos que no alcanzaron a copiar bien por temas de audio los puedan verificar ahí en la grabación, que esa sí queda con el audio perfecto y con el video ahí perfecto. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con esas grabaciones. Bueno, muchachos, continuemos aquí. Gracias a todos por la confirmación del tema del audio. Estábamos hablando entonces de las operaciones de manipulación de mercancías. Ya vamos a detallar cada una de ellas, pero se consideran todas operaciones logísticas relacionadas con esa mercancía. Y las operaciones de flujo
flujo interno y externo de mercancías, entrada y salida de mercancías constante a esos puertos y desde esos puertos marítimos, y lo que les decía en la parte de transporte y distribución, incluso desde esos mismos puertos, como servicio adicional a estos usuarios o a las empresas que requieren de esas operaciones. Todo esto se consideran servicios logísticos dentro del puerto o zona portuaria marítima. Y para esta operación o para la prestación de estos servicios logísticos existe una gran cantidad de operadores logísticos portuarios. Una gran cantidad, incluso ahí en el artículo que nos entregaba Andrés la sesión anterior y que vamos a discutir ahora, encontramos un tema de una agremiación que existe en el caso de Buenaventura, de operadores logísticos y demás, que no solamente es el tema de esos operadores al momento de prestar el servicio, sino también de una función externa que ellos tienen buscando inversión, atrayendo empresas para que inviertan en los puertos y demás. Ahí esos operadores logísticos se encargan de mantener estas operaciones muy al día con información y actualización tecnológica, herramientas, programas, vehículos, equipos y demás. Y obviamente el personal capacitado también para esa parte. Entonces vamos a comenzar a hablar de cada una de estas operaciones rápidamente para que ustedes las tengan bien claras. El atraque de una motonave, que es de las primeras operaciones y que cuando hablamos de operaciones relacionadas solamente con las motonaves, el atraque entonces es la actividad de que el buque o la motonave llegue al puerto terrestre o al puerto que está ubicado ahí sobre el mar, esos muelles que destinan ahí sobre el mar, sobre la zona terrestre como tal. ¿Listo? Entonces esa actividad de la llegada como tal y la acomodación de esa motonave en el muelle se le considera atraque. ¿Listo? Arrimar la embarcación a otra, a tierra, a un muelle. Atraque de la motonave. El practicaje, entonces, vamos a ver estos tres de una vez. El practicaje, cuando ya se surte, cuando ya se ha realizado el atraque, o sea, la llegada de esa motonave, y se comienza a hacer toda la maniobra como tal de una correcta llegada de esa motonave, una correcta acomodación de esa motonave, una correcta ubicación de esa motonave en ese muelle determinado. Les pongo un ejemplo. Buenaventura tiene aproximadamente unos 8 o 9 muelles disponibles, sin contar el tema de los graneleros. En esos muelles, al momento de iniciar la operación, que es constante, las motonaves están llegando, entrando y saliendo. Una de las motonaves informa que va a llegar, la capitanía de puerto obviamente le informa al capitán de la motonave qué muelle que está disponible y a qué muelle debe llegar. Ese capitán de la motonave entonces tiene que comenzar a hacer todas las maniobras y comunicarse con el personal especializado en puerto para que la motonave no vaya a tener ningún inconveniente, colisión o demás que afecte personas, infraestructura, mercancía al momento de la llegada a ese muelle. A esa operación como tal, a esa gestión, comunicación como tal con el personal y demás, y ubicación de esa motonave se le llama practicaje. Cuando hablamos del remolque, son operaciones que en algunas situaciones se dan. ¿Por qué? Por la complejidad de maniobras, por algunas congestiones en puerto, por la cantidad de motonaves en los puertos, por la misma distribución que tenga el puerto, en fin, se presenta la operación de remolque. Y es una operación que está determinada para poder movilizar motonaves de pronto de mayor envergadura, de mayor capacidad, por otras motonaves más pequeñas a través de la acción del remolque. ¿Sí? Esas motonaves más pequeñas hacen todo el servicio o el mismo proceso de practicaje, pero remolcando la motonave. Sencillo, esa es la actividad de remolque. En algunas ocasiones se da, en otros casos no es tan necesario. Eso depende de los factores que les decía ahora.
La otra operación relacionada directamente con las motonaves es el amarre. También sencillo. El amarre es el que se realiza con las mismas amarras del buque, esas sogas inmensas, grandísimas, de un diámetro inmenso, y lo que hacen es amarrar, una vez ya se ha hecho tanto el atraque como el practicaje, la correspondiente ubicación, y si fue a través del remolque, el proceso de remolque, ya el buque o la motonave está ubicada en su muelle, se hace entonces el correspondiente amarre de la motonave a ese puerto o a esa zona donde quedó ubicado. ¿Sí? Eso no es más que coger las amarras, que son unas sogas grandísimas, y amarrar el buque para que no vaya a tener mayores movimientos. Y el fondeo es la ubicación o la utilización de el ancla de la motonave o las anclas de la motonave, dependiendo de la motonave, para que quede fija y genere el menor movimiento posible al momento de que vaya a iniciar la operación de la manipulación de mercancías. Ahí hasta el fondeo todo fue manipulación, movimientos y demás de la motonave, del vehículo como tal que llegó con mercancías a un puerto marítimo. ¿Listo? Queda claro ese punto de las actividades con las motonaves o con las embarcaciones. Listo, por aquí me confirma. Profe, Señor, disculpe, una pregunta. señor. No entendí muy bien lo del fondeo. Listo, el último. No, El sí, fondeo no es más que la acción de el anclaje de la motonave, es decir, utilizar el ancla, ese artefacto, ese aparato grandísimo de hierro que tienen las motonaves o los buques marítimos, incluso los yates también lo tienen, incluso las lanchas pequeñas también lo tienen, esa ancla de hierro, dejarla caer hacia el fondo del mar o hacia el fondo del muelle donde están ubicadas para que genere una mayor fijación de la motonave como tal en ese muelle, además del amarre que se hizo, además de la ubicación y de la correcta movilización de la motonave. Ese fondeo lo que hace es fijar aún más la motonave o el buque a la zona donde quedó establecida. ¿Y a través de qué? De las anclas o el ancla que tenga la motonave. Eso es todo lo que se hace en el fondeo. ¿Te queda claro ahí? listo, perfecto. Muchas Ok, gracias. listo. Una vez ya finalizadas esas operaciones con la motonave solamente, ahí solamente hablamos de la motonave o del buque, una vez finalizadas esas movilizaciones, esas operaciones, ya se entra entonces con la manipulación de la mercancía como tal, de los contenedores, de la carga suelta, de los vehículos si vienen vehículos, de la carga a granel, en fin, cualquier cantidad de mercancías que encontramos que pueden movilizarse, en este caso en las motonaves. Ahí ya comienza entonces la operación de la manipulación de mercancías y comenzamos con la operación de estiva. Esa operación de estiva es la ubicación de la mercancía que traen esas motonaves o que van a llevar esas motonaves en sus correspondientes zonas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, nos dice entrada de la mercancía hasta la bodega o el almacenamiento. ¿Sí? Cuando la mercancía que viene ubicada en esos buques o en esas motonaves, ya sea en contenedores, carga suelta, vehículos y demás, cuando esa mercancía llega y fue informada previamente a la capitanía de puerto, la capitanía de puerto entonces ya informó al operador logístico. Ojo, en esta motonave, no sé, por decir cualquier cifra, llegan 500 contenedores que deben de ser desembarcados. 500 contenedores que van a ser objeto de importación por diferentes importadores y demás, ¿no es cierto? Toda esa mercancía tiene que bajar de esa motonave, no se puede volver a ir. Ya el operador logístico entonces debe tener toda su operación establecida para que en ese proceso de estiva puedan descargar de la motonave esos contenedores o esa carga suelta o esos vehículos, en fin, incluso en algunos casos un mix de todo ese tipo de mercancías, y comiencen a hacer las ubicaciones correspondientes
en la zona de bodega, en la zona de contenedores o en la misma zona de almacenamiento como tal, si es el caso. Por ejemplo, si llegan, no sé, vehículos y no pueden estar a la intemperie, de una vez van a zona de almacenamiento, a depósitos con techo y demás, para que la mercancía no sufra ninguna avería, ningún daño, y obviamente se le preste el servicio al cliente que está o que estima hacer la operación de importación de esa mercancía. Entonces, en esa operación de estiva es la manipulación de mercancía desde el momento de que se comienza a descargar de la motonave hasta el tema del almacenamiento y la distribución de la mercancía dentro de la zona portuaria. Almacenamiento, ubicación en bodega, ubicación en los depósitos, en las zonas establecidas para ese almacenamiento de mercancía. Ahora, cuando hablamos de desestiva, ahí entonces hablamos de la salida de la mercancía, ¿sí? De la salida de la mercancía de una bodega a otra bodega que se está manejando para la mercancía ya estivada o ya lista. Le damos aquí. Se denomina así la operación contraria de la estiva, es decir, el removido de la carga y su entrega al equipo de descarga para extraer de la bodega del buque la mercancía previamente estivada. Entonces, cuando hablamos allá de estiva, es la ubicación de esa mercancía que estamos descargando del buque. Cuando estamos descargando, estamos haciendo la operación de desestiva. Listo, cuando estamos haciendo esa descarga del buque, estamos haciendo la operación de desestiva, porque muy seguramente esa mercancía en el buque tiene una ubicación específica, los contenedores están ubicados específicamente, la carga suelta que tenemos en los contenedores está incluso estivada y tiene que ser desestivada para poderla sacar del buque. En fin, esa operación como tal, previa a esa operación de estivo, de almacenamiento y cuando estamos sacando la mercancía del buque, se denomina desestiva. ¿Quedamos claros ahí? Listo, gracias por confirmar, muchachos. Continuamos. Entonces, pasamos a la operación de carga y descarga. Recuerden que aquí estamos hablando solamente de manipulación de mercancías. Solo manipulación de mercancías. Y ya la carga y descarga, entonces ahí ya estamos hablando de ese proceso como tal, de bajar o de subir la mercancía al buque. Hablamos de mercancía tanto contenedores como carga suelta, vehículos, graneles y demás. Ya la operación como tal de bajar y subir la mercancía ya es carga y descarga, que es lo normal que nosotros podríamos contemplar en una operación logística. Tenemos aquí, voy a ampliar un poco más esta imagen. Ok. Tenemos aquí entonces un pequeño flujograma de esas operaciones. Listo. Aquí tenemos en la parte superior izquierda de sus pantallas la operación, la primera operación, que es la operación mar-tierra o barco-tierra, como la quieran llamar, y es cuando esa motonave comienza a acercarse a la zona portuaria, sea zona tierra o sea un puerto sobre mar, como lo vayan a manejar. Cuando comienza a acercarse esa motonave aquí, ya estamos hablando de esas maniobras que estábamos hablando allá, el atraque, el amarre, el fondeo y demás, para que esa motonave tenga la proximidad suficiente y la ubicación correcta en un muelle establecido. En ese muelle establecido ya encontramos entonces la operación aquí con la correspondiente grúa pórtico y demás, o las demás herramientas que se vayan a utilizar, de estiva y desestiva y carga y descarga de la mercancía. Aquí ya comienza a hacer manipulación de la mercancía. Manipulación de la mercancía.
Y posterior a eso, cuando ya la mercancía está efectivamente descargada, en el caso de la llegada de una motonave para mercancía de importación, cuando ya la mercancía está descargada, pues comienza a surtir efecto todas las otras operaciones que encontramos. ¿Operaciones de qué tipo? Operaciones de tránsito, operaciones de almacenamiento, operaciones de servicios portuarios como tal, lo que les decía, algún importador, por ejemplo, necesita que etiqueten una mercancía puntualmente aquí en el puerto antes de salir a distribución, por ejemplo, o un servicio de separación de mercancías, o un servicio de reempaque de mercancías, en fin, todo ese tipo de servicios se pueden realizar aquí, obviamente con unos costos establecidos y demás. Eso no es gratis, son servicios que presta el puerto o que puede prestar el puerto y obviamente tienen un costo establecido. Todas esas operaciones se dan aquí, entonces tenemos una zona marítima, una zona de operaciones portuarias, incluso aquí en estas mismas operaciones portuarias podemos tener operaciones terrestres, por ejemplo, esos movimientos de contenedores, movimientos de mercancía de una zona a otra, de una zona de almacenamiento de contenedores a una zona de almacenamiento de mercancías, por ejemplo, si hay un vaciado de contenedor, cantidad de operaciones logísticas, muchachos, que se pueden realizar en esa zona portuaria y que, como lo hemos venido hablando, pueden hacer competitiva o no la cadena logística o la cadena de suministro de mi empresa. Eso lo voy determinando yo en cuanto a la utilización de esos servicios que se den aquí, si realmente son eficientes para mi operación o no, si prefiero hacerlos por fuera de puerto con otro operador completamente diferente. Así esos servicios me los presta el puerto, pero no son lo suficientemente eficientes para mi operación, siempre me entregan la mercancía tarde, en fin, cualquier cantidad de situaciones que desde el punto de vista logístico se pueden generar en estas operaciones, como en cualquier operación logística, muchachos. Eso es lo bonito de la logística. Tenemos posibilidad de ser muy eficientes, pero también la misma logística nos puede dar situaciones, desviaciones que no permitan que la operación sea tan eficiente como nosotros esperamos, y ahí tenemos que comenzar a buscar diferentes salidas, diferentes opciones, diferentes soluciones a mi operación como tal o a mi cadena logística, a mi cadena de suministros. Tenemos también operaciones o zonas complementarias fuera de las zonas portuarias, cuando se presentan congestiones, cuando se presentan operaciones especiales que de pronto no se puedan manejar dentro de puerto porque se necesita una maquinaria específica, se necesita un técnico específico como tal. La mercancía puede ser ubicada fuera del puerto en una zona complementaria debidamente habilitada, tanto por la zona portuaria como tal, como por la aduana, si la mercancía va a continuar en control aduanero y demás. Eso debe estar debidamente habilitado, y prestarse la operación o el servicio que se vaya a prestar. Ahí podemos encontrar nosotros entonces todos estos movimientos. Importante que tengan bien presente este cuadro para que hagan la relación de esas operaciones que podemos encontrar ahí y dónde estaría ubicada cada una de esas operaciones. Si en la zona marítima o zona mar, si en la zona tierra o zona terrestre, ¿sí? Si en una zona alterna al puerto, por fuera del puerto, debidamente habilitada o no. Ahí podemos encontrar, o este cuadrito nos va a servir bastante para determinar esa parte. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. Ok, por aquí me confirman también por el chat. Perfecto. Aquí nuevamente un pequeño complemento al tema de las funciones o de las manipulaciones o de las operaciones en los puertos, del flujo de mercancías como tal. Entonces, adicional a esas zonas que veíamos en el cuadro anterior y a las posibilidades que yo tengo de movilización de las mercancías, aquí me resumen un poco más esos movimientos y me dejan un poco más claro cómo van a ser las operaciones como tal. Aquí lo vemos un poco hacia la salida. Vamos a trabajarlo hacia la salida. Igual aquí me dice 1, operación de carga y descarga. Vamos a trabajarlo un poco hacia la exportación.
el cuadro anterior lo trabajamos hacia la IMPO, trabajemos este hacia la EXPO, que básicamente son las mismas operaciones, sino que aquí lo que vamos a considerar como inicio de la misma es la llegada de la mercancía a la zona portuaria a través de ¿qué? De un transportista terrestre, ¿sí? Transportista terrestre obviamente habilitado para poder ingresar a esa zona portuaria, a realizar todo el tema de movilizaciones y demás, y el resto de operaciones portuarias las hará obviamente el operador logístico en puerto. Entonces aquí llegaría la mercancía a través de un transportista terrestre a esa zona portuaria. Aquí llega y él hace una descarga en una zona establecida. Aquí entregó el contenedor. En esta parte de aquí superior izquierda de sus pantallas, entregó el contenedor y obviamente aquí después de esa recepción ya el operador logístico hace un transporte interno con un vehículo especializado de ese contenedor, para seguir con el ejemplo del contenedor, a una zona de almacenamiento. ¿Por qué? Recuerden que al momento de yo llevar esa mercancía puede estar sujeta a inspecciones, a verificaciones y demás, y yo debo entregarla con un tiempo considerable. Generalmente son de 3 a 4 días antes de la llegada de la motonave, el barquito que llega aquí y hace la operación de atraque, practicaje, fondeo y demás. La mercancía debe estar por lo menos 3 o 4 días antes en puerto, por si hay algún tema de inspección, si hay algún tema de movilizaciones adicionales y demás, para que esté disponible cuando llegue la motonave, esté disponible para toda la operación de carga, estiva y demás hacia la motonave. Entonces aquí lo ubican en esa zona de almacenamiento, que es más o menos lo que vemos aquí, digamos que una vista desde arriba, en esta parte inferior del cuadro, una vista desde arriba de este mismo proceso de acá. Llegó la mercancía por acá a la zona de recepción, ya sea vía terrestre o vía férrea para algunos puertos que vamos a ver más adelante. Les adelanto, por ejemplo, el caso de Santa Marta, que recibe vía férrea directamente. Llega por vía férrea o por vía terrestre, esa recepción acá se traslada internamente a unas zonas de almacenamiento puntuales, ¿sí? Se traslada a esas zonas de almacenamiento. Aquí estos serían contenedores. Esta parte de aquí donde está el número 2, serían entonces contenedores almacenados y dispuestos o para operaciones internas en el puerto, movilizaciones, inspecciones y demás, o ya listos para su embarque en una motonave. Y aquí ya tenemos entonces, después de esta zona de almacenamiento, un nuevo transporte interno ya de las mercancías hacia la zona de disposición final, para que las grúas pórtico comiencen entonces a llenar los buques o las motonaves con los contenedores o con la carga granel o con la carga suelta, ya según la operación que se vaya a manejar, ¿sí? Hicimos el ejercicio tanto de llegada como de salida en el flujo de mercancías. Llegada, en este caso para la exportación, transportes internos dentro del puerto y servicios adicionales como almacenamiento, inspecciones, movilizaciones y demás, y un transporte final adicional hasta el punto de ya de la zona de carga y descarga y estiva de esta motonave que llega en determinado momento y que tiene también un tiempo estimado para su operación. Generalmente en los puertos más óptimos aquí en Colombia estamos hablando entre 6 a 10 horas de operación, dependiendo también del tipo de carga que se vaya a utilizar. En otros puertos más óptimos, más modernizados, más tecnificados, incluso hay operaciones de 2-3 horas en vaciado y llenado de motonaves. Entonces eso depende obviamente de muchas consideraciones de la operación y del tipo de mercancía que se vaya a trabajar. ¿Claros también en este punto, muchachos, del flujo de mercancías? Profe, Señor. Ya que en el segundo punto yo veo lo de almacenamiento. Ok, En la listo. lectura hablan sobre construcciones de patios, ¿se hace referencia al almacenamiento? Correcto, los patios de contenedores, tenemos dos puntos. Uno, hay patios internos en las zonas portuarias. Esos patios, como tal, son zonas grandes donde podemos almacenar toda esta cantidad de contenedores, al aire libre o bajo techo. Ellos tienen la posibilidad y deben tener los espacios para ese almacenamiento de contenedores. Aquí en este punto,
en este punto dentro del puerto con mercancía. Con mercancía. Aquí no es operativo para un puerto o zona portuaria almacenar contenedores vacíos. Ese no es su negocio. Ahora entonces voy a los patios de contenedores con contenedores vacíos y esos generalmente están fuera de las zonas portuarias. Caso puntual, cuando vamos entrando a Medellín, por ejemplo, ¿sí? Cuando vamos llegando a Caldas, ustedes ven incluso al lado y lado de la vía cantidad de zonas disponibles y con muchos contenedores. No sé si lo han podido ver ahí en sus viajes de pronto a Medellín. En Manizales había también un patio, pero lo cerraron. Esos son patios de contenedores y también las empresas, algunas empresas privadas se dedican a ese negocio, tener patios de contenedores. En Cali también hay varios, en Bogotá obviamente, donde hacen almacenamiento de contenedores vacíos, ¿sí? Que son de propiedad de las navieras y que están en disposición para que sean retirados por los importadores o exportadores para el envío de sus mercancías. ¿Sí? Esos son los patios ya externos a una zona portuaria, ¿sí? Pero pueden estar ubicados en ambas partes. ¿Listo, Profe, señor? en Buenaventura sí, cuando hicimos el viaje hace un año y fue la con el profesor Ramos, y vimos, y eso sí fue lo que notamos, que hubo mucho contenedor, habían varios sitios donde los tenían a disposición para las personas que querían hacer el uso, o de pronto ya contenedores que por el manejo se habían dañado, pero siempre habían bodegas. Sí, sí, tienen mucha disposición, sobre todo en las zonas portuarias. Como les digo, internos, los patios internos en la zona portuaria, esos contenedores tienen mercancía sí o sí. Y externos a la zona portuaria, que en el caso de Buenaventura también encontramos muchos patios de contenedores externos, esos sí son vacíos, como lo dice Oscar, para ya el uso de los exportadores e importadores. Incluso cuando el importador le llega su contenedor, hace el vaciado de su mercancía en su bodega y ese contenedor lo tiene que devolver, se devuelve a un patio de contenedores, ¿sí? Ya sea en el interior del país, si la mercancía llega acá, por ejemplo, a esta zona del eje, generalmente si el importador decide devolver el contenedor vacío al interior del país, llámese Medellín, Cali, Bogotá, que son los más utilizados, incluso debe pagar un extra costo, porque lo ideal es que ese contenedor vuelva a los patios de puerto, ¿sí? A los patios de puerto externos, porque está vacío, recuérdenlo, a los patios externos para que los exportadores tengan la disponibilidad de contenedores para enviar sus mercancías. Generalmente eso hacen en esa operación de puerto y de contenedores. Vamos bien hasta ahí entonces, muchachos. Sí, señor. Dime, Oscar. Yo tengo una pregunta ahí. Dímelo. Bueno, un ejemplo, por decir, a mí aquí a Pereira me llega un contenedor alquilado, pues obviamente tengo que volverlo vacío, y por decir, a mí me dicen, bueno, desocupé el contenedor, nos avisan más o menos para qué fecha lo tienes desocupado, Sí. y nosotros contratamos a una persona para que lo recoja, lo lleve a Manizales, vuelvan y lo llenen nuevamente porque en Manizales van a hacer una exportación. Sí. Entonces el de por decir el contenedor ya pues obviamente vacío de Pereira a Manizales, ¿a quién le tocaría pagar el transporte? Ya le tocaría al que hace. Listo. Oscar, eso es una operación que no es muy usual, pero sí se utiliza. Sí se utiliza y se utiliza generalmente en empresas que son, o con empresas que son, o entre empresas que son una altamente importadora y la otra altamente exportadora. Aquí hay una empresa, por ejemplo, que lo hace usualmente, una empresa de motocicletas, no voy a decir nombres, que es altamente exportadora.
hace en su gran mayoría exportaciones y no tanto importaciones, a pesar de que es importadora también. Pero se le presenta esa situación que muchas veces no encuentra una gran disponibilidad de contenedores para hacer sus exportaciones. Entonces hace alianzas con otras empresas que sí son altamente importadoras y le dicen, infórmeme cuando usted tenga una operación de importación y cuando una vez desocupe ese contenedor me lo manda a mi bodega para yo hacer el llenado de ese contenedor y hacer la exportación correspondiente. En esa operación, lo que tú preguntas, uno, bueno, y el transporte, ese transporte entre la empresa, digamos que está ubicada en Pereira y la otra empresa está en Manizales, ¿quién asume ese transporte de Pereira a Manizales? Pues la asume quien necesita el contenedor, en este caso, la empresa que va a exportar. Pero es mucho más económico pagar un transporte Pereira Manizales que un transporte Buenaventura Manizales de un contenedor completamente vacío. Entonces ahí ya se está ahorrando un tema de costos y además de tiempos. Y está asegurando una disponibilidad. Obviamente tiene que hacer unas coordinaciones muy interesantes en el tema logístico para que ese contenedor que está llegando, que es propiedad de una naviera X, ese contenedor que está llegando a esa empresa A, me sirva a mi empresa B para la exportación, porque yo estoy trabajando con la misma naviera X para poder enviarlo. Yo no puedo decir que este contenedor que es de la naviera X y que yo voy a utilizar, lo voy a embarcar con una naviera Z, porque no me lo van a recibir. Eso ya es una operación logística a nivel marítimo un poco más compleja, pero se puede hacer. Se puede hacer y eso ayuda bastante en la optimización de tiempos y de costos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Oscar. ¿Les va quedando claro a todos también, muchachos? Listo, gracias por estar confirmando ahí. Listo, profe. Ok, bueno, entonces son 7:43. Vamos a tomarnos aquí nuestro pequeño receso, nuestra pequeña pausa activa, muchachos. Tomamos agüita, nos estiramos un poquito. 7:50 retomamos para entonces hablar un poco de las operaciones en los aeropuertos, que es muy similar a las operaciones en temas de puertos marítimos, pero pues tiene algunas pequeñas diferencias ahí. Entonces vamos a hablar de esto. 7:50 retomamos. Voy a cerrar micrófono y video, muchachos, no se vayan a salir de conexión. Nos tomamos la pequeña pausa activa y retomamos. ¿Listo? Para que toquemos 7:50 más o menos hasta 8:10 este tema y tengamos el espacio para el debate del artículo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Ya en 5 o 6 minuticos nos vemos nuevamente. Listo.
Bueno muchachos, retomamos aquí nuevamente. Confirman todos si estamos ahí en conexión, por favor. Sí, Presente, profe. Listo muchachos, gracias. Ahí me van confirmando también por el chat, perfecto. Sí, profe. Gracias muchachos. Listo, entonces vamos a dar continuidad a nuestros temas. Les recuerdo, hasta 8:10 vamos con temas de módulo para hacer el correspondiente debate del artículo. Listo. Por aquí validando lo del tema de la noticia del presidente. Bueno, ahí vamos con esa situación. Lo importante es que nos podamos cuidar, muchachos. Listo, compañeros. Vamos entonces aquí, operaciones en los aeropuertos. En el mismo sentido entonces de las operaciones en puertos, los aeropuertos como zona portuaria establecida como nodo logístico para la entrada y salida de mercancías, animales, personas, tienen unas operaciones establecidas. Un poco más sencillas, no tan complejas como las operaciones en puerto, a su vez, como les decía ahora, un poco más rápidas, más eficientes en tema de tiempos, menos complicadas, menos extensas, pero que también es muy importante conocerlas y que a su vez hacen parte importante del desarrollo de una cadena logística y una cadena de abastecimiento. Entonces aquí tenemos dos operaciones o dos tipos de operaciones en los aeropuertos: las operaciones en el lado aire y las operaciones en el lado tierra. Cuando hablamos del lado aire no estamos hablando de una operación allá arriba en el cielo, no. El lado aire, entonces, para quienes de pronto no conozcan ese término en el tema de la operación aeroportuaria, el lado aire es la zona que está destinada para la pista y movilización de las aeronaves, ¿sí? Ese es el lado aire, donde está ubicada entonces, aquí nos dice, operaciones que se aplican sobre las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo que necesitan esas aeronaves. Es decir, toda esa operación del lado aire se va a realizar en las pistas donde ya la aeronave comienza a hacer su operación, tanto de entrada como de salida, o el despegue y el aterrizaje de ese vehículo, de esa motonave, y también todas esas otras movilizaciones que tenemos ahí. Las plataformas para descargue de personas, plataformas para descargue de mercancía, bandas, los vehículos que giran en torno a una operación con una motonave, con una aeronave, perdón, los vehículos bomberos, los vehículos de tanqueo y demás, todo lo que esté en función de la aeronave como tal, se considera que es una operación que se está haciendo en el lado aire. ¿Listo? Eso se realiza en el lado aire. Ahora hablamos del lado tierra. El lado tierra, entonces, si tenemos en el lado aire toda la operación de pista y todas las herramientas y demás que se necesitan para esa operación directamente con la aeronave, ¿quién se nos desconectó por acá? Directamente con la aeronave, entonces vamos a considerar que lo contrario es todo lo que tenga que ver ya con la movilización de la mercancía, las herramientas necesarias para ese movimiento de la mercancía y obviamente también de las personas o de los animales. Nosotros nos interesa sobre todo el tema de mercancías por nuestra parte logística y demás, pero entonces todo ese movimiento, toda esa movilización se valida en el lado tierra, en una zona portuaria aérea. Entonces esas operaciones, nos dice el módulo que son todas las operaciones que giran alrededor de los diferentes tipos de carga, obviamente de los pasajeros, y de esas necesidades y de todas las herramientas que se necesiten para eso. Entonces podemos encontrar, obviamente, la zona de movilización de pasajeros está en el lado tierra. Ahí están los counters, restaurantes, zonas de equipaje y demás, las salas de espera, todo lo relacionado con el movimiento de pasajeros. Y para el tema de carga, entonces las bodegas de almacenamiento, toda la zona de carga, bodegas de cada una de las aerolíneas. Estamos hablando de una operación en un aeropuerto internacional de carga con sus zonas establecidas y demás. Aquí en el caso del aeropuerto de Matecaña no lo vemos tan, digamos que tan claro, porque está muy enfocado a la zona de pasajeros.
Si de pronto conocemos un poco más la operación en el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, o en el aeropuerto de Cali o en el mismo aeropuerto Río Negro, ahí ya está más tipificado lo que es la zona aire o las operaciones lado aire y las operaciones lado tierra. ¿Sí? Todas esas operaciones. Distingamos entonces esas dos funciones, todo lo que está, o cuando hablamos del lado aire, hablamos de toda la operación sobre la aeronave. Y cuando estamos hablando del lado tierra, toda la operación, lo que nos interesa a nosotros, sobre la carga de la mercancía, sobre la carga o el movimiento de la mercancía. ¿Sí? Y todo lo que se necesita para hacer cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos entonces aquí más adelante. Ya entonces distinguimos esas dos. En este caso aquí la gráfica nos está mostrando una operación en el lado aire. Ahí está llegando a la pista la aeronave y ahí se comienza a hacer la movilización de esa aeronave en el lado aire. ¿Sí? Y aquí ya vemos entonces que conjugan las dos zonas, tanto el lado aire, que es esta parte donde aquí todo está fluyendo alrededor de la aeronave, todas estas movilizaciones, vehículos y demás que están fluyendo aquí, esto es el lado aire, y esta partecita, que aquí sería la zona de embarque de pasajeros, se considera lado tierra. Listo, se consideraría lado tierra. Y si por aquí tenemos entonces bodegas de mercancía, lado tierra, o si están por aquí ubicadas en otro sector, lado tierra, porque ahí no tiene nada que ver la aeronave, ahí solamente es movimiento de mercancías o movimientos de pasajeros. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Listo. Aquí están. Una pregunta. Sí, sí, Oscar, Y dime. entonces el costo ahí ya sería, diría yo, que más relevante al de, por decir, las navieras o el marítimo. ¿Por qué? Porque la entregas en menor tiempo y, y también hay que ver algo que tampoco se puede transportar de pronto al, no sé, los textiles, de pronto las partes pues de Emiratos Árabes y todo donde envíen tela para enviarla obviamente acá a nuestro país o a cualquier parte del mundo. Entonces la pregunta mía es, ¿qué clase de mercancía se puede enviar a través de este tipo de transporte y qué mercancía no es recomendable enviar? Listo. ¿Por qué? De pronto por la actitud en la que va el avión, todo eso tiene, yo me imagino, que aplicar para cierto tipo de mercancía, profe. Listo. Ya, muy buena pregunta, Oscar. Ya te doy respuesta. Creo que Jonathan también nos iba a hacer una consulta para unificar de una vez las dos y poderle dar respuesta. Jonathan. Ok, creo que no está ahí con. Profe, a Jonathan Ah, se le cayó el internet, está se le- intentando Listo, reconectarse. listo, listo. Vamos a esperar a ver si nos confirma entonces conexión. Esperemos a ver qué nos dice. Mientras tanto, entonces, para responder la pregunta de Oscar, muy válida y muy oportuna, el tema de uno, los costos obviamente son mucho más altos que una operación marítima, porque estamos hablando de menores tiempos, menores manipulaciones y obviamente una agilidad en el servicio que por obvias razones me va a incrementar el tema de fletes. Eso hay que tenerlo en consideración desde la parte logística y la parte de costos de la operación que yo voy a estimar manejar en este modo de transporte. Y también el tipo de mercancía que voy a trabajar en este modo de transporte. Realmente no hay una consideración puntual de qué puedo manejar y qué no puedo manejar. Se diría que todo se puede manejar vía aérea, desde que hayan las herramientas disponibles para ese tipo de mercancía puntual que yo voy a manejar. ¿Sí? Si yo tengo la disponibilidad de aeronaves, por ejemplo, en un aeropuerto internacional de carga, que me permita a mí llevar mercancía sobre o extradimensionada, lo puedo hacer vía aérea, no hay ningún problema, si tengo las herramientas y las condiciones. En el caso colombiano hay que tener muy claro que de pronto no contamos con la suficiente infraestructura de un aeropuerto y en el caso del más grande y el que más mueve mercancía, que es el Dorado,
donde no me puede recibir de pronto algunas aeronaves de amplio fuselaje, donde yo pueda enviar mercancías extra o sobredimensionadas, ¿sí? Ahí eso lo tengo que tener muy en cuenta. Decir que puedo o no puedo manejar algún tipo de mercancía, eso depende de las herramientas disponibles. Entonces, y obviamente de los costos que yo estime para esa operación, porque claramente, y como lo dice Oscar, los costos van a ser mucho mayores. Y también entonces tengo que ver hasta dónde es tan susceptible mi producto en poder sostener un costo de transporte muy alto y que no me vaya a afectar a mí el tema de rentabilidades o del mismo costo del producto. Hay momentos donde la operación logística me lleva a mí a tomar una decisión de independiente del costo y si yo vaya a perder en ese negocio o no, tengo que trabajarlo aéreo por cumplirle al cliente, ¿sí? Casos puntuales. El tema de perecederos es uno muy utilizado en el transporte aéreo y muchas veces se dan situaciones donde los exportadores, sobre todo el tema de las flores que nos dice por ejemplo Leison, ahí se ve mucho esa parte, cuando de pronto en las temporadas de flores alguno de los exportadores está colgado con la producción por una condición climática, por mano de obra, por lo que sea, y logra sacar toda su producción al final o finalizando la temporada y sabe que alcanza a llevar esa mercancía a destino, Estados Unidos, Europa, donde sea, que consumen por temporadas el tema de flores, y sabe que para él es más benéfico pagar un poco más de flete, consiguió un vuelo charter, un espacio puntual en una aerolínea que no es la que él usualmente utiliza, pero por tema de tiempos y demás, le toca pagar $2,000 o $3,000 más o $4,000 más para ese envío, pero sabe que su mercancía se va a vender allá en destino a buenos precios y le van a pagar. Que la rentabilidad puede ser un poco menor, hombre, sí, pero saco mi mercancía y cumplo con lo destinado hacia el cliente. Peor fuera, o la pérdida sería mucho mayor para ese exportador de flores si no lograra sacar toda su producción y la dejara aquí en Colombia, donde se la van a pagar muy por debajo de lo que la pagan en el mercado exterior. Entonces ahí son decisiones logísticas que se tienen que tomar de momento, independiente de que sea un tipo de transporte o un modo de transporte aéreo, que, lo ratifico, es mucho más costoso que el transporte marítimo, pero que nos presta algunos o nos presenta algunos beneficios dependiendo del tipo de operación y dependiendo del tipo de mercancía, como se los decía al inicio. No es que uno sea mejor que el otro, no es que uno me dé más eficiencias que el otro. Yo tengo que determinar dentro de mi gestión logística cuál es el más óptimo para mi negocio, para mi función o para mi negocio puntual o para mi cliente puntual. Puede que hoy mi producto y mi negocio necesiten que yo envíe vía aérea, pero mañana el mismo producto y el mismo negocio me sirve enviarlo vía marítima y me ahorro unos costos. Eso depende del mismo negocio. El mismo negocio me va diciendo cómo voy actuando. Listo, muchachos. Creo que Jonathan ya está nuevamente en conexión. Bueno, esperemos a ver si Jonathan tiene la inquietud ahí adicional que nos reporte. Listo, Oscar. Bueno, espero que les haya quedado claro también esa parte. Vamos a avanzar aquí un poco más antes de hacer el corte para nuestro debate. Entonces aquí vemos fotografías de una operación. En este caso estas dos primeras fotografías, estamos hablando de una operación lado-aire. Miren que aquí está directamente involucrada con la aeronave. Y esta ya que es una zona de almacenamiento como tal, donde se va a movilizar la carga, ¿sí? En este caso es del Dorado. Aquí estamos hablando de una zona tierra o del lado tierra. Aquí más gráficas ahí para que puedan ustedes referenciar tanto lado aire como lado tierra. Y este era el punto al que quería llegar antes de hacer nuestro corte en estos 5 minutos que nos quedarían, que es el sistema de flujo de mercancías, muy similar a lo que veíamos en la parte marítima, pero aquí nos vamos a extender un poco más, incluso hasta el destino de la mercancía, que en ambos sentidos es exactamente la misma operación o el mismo flujo de mercancías. Y tenemos entonces,
Espero que ahí estén viendo bien la gráfica. Aquí la amplío un poco más. Listo. Ahí yo creo que nos queda mejor la visualización. Aquí en este cuadro entonces vemos, muchachos, que existe tanto un flujo documental como un flujo físico de las mercancías que vamos a trabajar, perdón, vía aérea o en una zona portuaria aérea. Cuando hablamos de flujo documental, entonces su nombre lo indica, toda la documentación que yo requiero para ese correcto flujo de mercancías. Facturas comerciales, listas de empaque, documentos de exportación, el documento de transporte y demás. Toda la información legal que yo necesito. Aquí estamos hablando de la salida de la mercancía. Origen, desde origen, expedidor, remitente, exportador, como lo quieran llamar. A su vez tenemos un flujo físico. Así como yo tengo que entregar los documentos de una operación, tengo que entregar la mercancía como tal que va a surtir esa operación. Al igual que en el transporte marítimo, al transporte aéreo, pues normalmente la mercancía llega vía terrestre. Vía terrestre llega en un vehículo a las bodegas del aeropuerto, ¿no es cierto? Ahí en ese tránsito llega entonces esa mercancía y tanto interviene el flujo físico porque llega la mercancía, está el proceso de recepción, la consolidación si hay que consolidar mercancía, almacenar la misma ahí en las bodegas del aeropuerto o en la zona de carga, y paralelo a eso pues llega toda la documentación para poder enviar esa mercancía. Internamente hay unos movimientos, se puede mover entre bodegas del aeropuerto, en las mismas zonas del aeropuerto para que haya preparación, almacenaje, el mismo carreteo de la zona de carga a la aeronave. Eso ya es una movilización ahí terrestre. Hay movilizaciones de ese tipo que son manejadas vía terrestre y que ya una vez se recibió por parte del transportador terrestre y la tiene en su poder la aerolínea o el agente que trabaja para alguna aerolínea como tal, ahí ya es él el responsable de esa mercancía, el agente de manejo, el agente o la misma aerolínea si tiene instalaciones propias de la aerolínea. Ahí ya hacen el manejo de esa mercancía y son los responsables de esa mercancía, de preparar todo y de entregar esa mercancía como veíamos ahí en las gráficas y de cargar en la aeronave toda la mercancía que va a ser despachada. Luego ya la mercancía en poder de esa aerolínea, cargada en su aeronave y con la documentación, digamos que en regla, esa mercancía entonces ya surte ese transporte aéreo, ese traspaso desde origen a destino. ¿Sí? Desde origen a destino. Y obviamente ya en destino, cuando ya la mercancía ha aterrizado en ese lado aire, en esa pista, comienza entonces el mismo proceso, pero viceversa. Todo lo que se hizo para poder que la mercancía saliera se debe tener en cuenta entonces para que la mercancía arribe a su destino, o cuando la mercancía llega a Colombia. Exactamente lo mismo, recibir toda la documentación en regla para poder hacer un proceso de importación, todo el manejo físico de esa mercancía, el carreteo de la aeronave, el descargue de la aeronave, llevar esa mercancía desde la aeronave a la zona de almacenamiento del aeropuerto o la zona de carga del aeropuerto de destino, a través de esos traslados terrestres y organizar toda esa documentación y demás y toda la mercancía para que al momento de que se ejecute el proceso de nacionalización, el proceso de legalización de esa mercancía, el consignatario o importador de la mercancía ya pueda trasladarla entonces de igual forma vía terrestre o en algunos países vía férrea o vía fluvial, como se quiera manejar cuando hay un buen manejo del transporte multimodal, que llegue esa mercancía ya al destino final y a una bodega final. Entonces la operación se hace un poco más sencilla, no hay tanta movilización, tanto tema de operación como tal, es mucho más fácil. Es una recepción de mercancía, almacenaje de la misma, preparación y súbala a la aeronave para que cumpla todo el proceso de transporte internacional o incluso de transporte local cuando se hace el transporte local también.
Mando de Bogotá a Pereira, de Pereira a Cartagena, vía aérea, es el mismo proceso, también tiene que tener una documentación y demás para poderla movilizar. Lo único que no está configurándose ahí es una exportación o importación porque no está saliendo del país. Nos queda claro ese punto, muchachos, de la movilización de mercancía y de ese flujo de mercancía que, como les decía, es un poco más sencillo. Me van confirmando, por favor, muchachos. Sí, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Ahí cumpliríamos con los temas que tendríamos presupuestados para hoy. La próxima sesión estaríamos arrancando ya con esta última aclaración de lo que son las zonas portuarias en Colombia, y aquí vamos a comenzar a ver ya cada una de ellas: puertos, aeropuertos, zonas portuarias terrestres y las características de cada una de ellas, qué las hace competitivas, qué las hace diferentes la una a la otra, para ya dar como un mayor conocimiento a lo que es esas zonas portuarias en Colombia, que hay, algunos las desconocían, otros ya conocían muy poco, otros solamente conocían las que siempre se nombran en la parte logística: Buenaventura, Cartagena, Bogotá, pare de contar. Entonces ahí vamos a dar un mayor conocimiento a esa parte. Bueno, muchachos, vamos entonces a hablar un poco de el artículo que había quedado. Profe, Señor, qué pena lo molesto. Vi en moleste. el correo que usted envió la semana pasada Sí, informando de un taller que nos iba a dejar después de la clase. claro que sí. ¿Hasta cuándo hay plazo para subirlo a la plataforma? Toda la semana, hasta el próximo martes o lunes, creo que es. Listo, profe, muchas gracias. Es toda la semana, son 4 preguntas, es algo sencillo, no se preocupen por eso. Eso sí, todas de argumentación. Pero es algo sencillo, muchachos, algo fácil de desarrollar y directamente involucrado con lo que estamos hablando de zonas portuarias, de operaciones en puerto y en aeropuertos. Y queda habilitado ahora, una vez finalicemos la sesión del día de hoy y quede subido pues el video y demás. Ustedes saben que yo les mando el correíto. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, vamos entonces a hablar de este buen artículo que nos compartió Andrés, Andrés Villa, el compañero Andrés Villa, eh, con unos datos puntuales de ya unos días atrás, unos meses atrás, pero que es muy importante que lo conozcamos, que lo hayamos leído, que lo hayamos trabajado y que generemos algunas discusiones sobre este artículo. Puntualmente, mi observación o mi discusión y mi pregunta hacia ustedes, que espero hayan leído pues el artículo, eh, está en dos sentidos. Uno, ¿qué piensan ustedes? Quiero pues escucharlos, o que sean bien participativos. ¿Qué piensan ustedes de... Profe. Señor? No, termine la idea, tranquilo. Iba a opinar acerca del asunto. Bueno, ya doy paso a sus opiniones, pero quiero que tengan en cuenta pues las dos consideraciones que voy a dar. No te preocupes, Leison, ya les doy la palabra. Una observación, una consideración importante y que quiero que de pronto también enfoquen sus opiniones hacia eso, es cómo consideran ustedes el desarrollo en el caso del planteamiento del artículo, el desarrollo de los dos puertos principales que tenemos, Buenaventura y Cartagena, en los últimos años, con base en lo que nos dice el artículo. Eso por un lado. Y otro, ¿qué piensan ustedes de la especialización de los puertos en algunos tipos de mercancías? En esos dos sentidos, quiero escuchar de pronto sus aportes adicional a los que ustedes tengan, que también son completamente válidos, pero se incluyen en estos dos sentidos. Uno, cómo ven el desarrollo de los dos puertos principales, Buenaventura y Cartagena, y qué piensan de la especialización de algunos puertos en algunos tipos de mercancías. Entonces, ahí Leison pues ya estaba haciendo o quería hacer su primer aporte. Démosle paso a Leison y ahí vamos ya recibiendo los otros aportes de ustedes, muchachos. Cuéntanos, Leison, qué ibas a comentar.
Buenas noches para todos, para usted, profe. No, pues básicamente pues me pareció interesante saber que esos dos puertos están generando más o menos entre un promedio de 560 a 600 empleos directos y 8.000 indirectos. Pues vemos a grandes rasgos pues cómo ha tecnificado tanto en infraestructura como en la parte de tecnología, pues siendo como los más sobresalientes. Vemos, Ujú. pues yo veo con gran preocupación, por ejemplo, el puerto de Barranquilla, pues que está como relegado porque pues lo que yo pude observar, pues que solamente es un puerto que tiene 30 pies, o sea, 9 metros de Profundidad. profundidad, pues realmente lo veo como muy, sí, de profundidad, pues como muy pequeño, o sea, que se está quedando atrás con los demás. Y lo otro también veo que, por ejemplo, el puerto de Santa Marta es mucho más profundo y que realmente es muy pequeño, pues que no le dan como pues como ese desarrollo, pequeño empuje, pues para que sea también un buen puerto porque tiene las condiciones. Y lo otro que también veo es que bien por la sociedad portuaria, pues que está utilizando pues el medio ferroviario hasta allá, que Ujú. descongestiona finalmente las vías. Pero también miro que no, pues en el artículo como tal son 350 camiones que sacarían de las vías, entonces son 350 conductores mirando la familia que ellos tienen y viendo que muchas veces ellos también pues no tienen como una especialización, estudios, o sea, bueno, en qué vamos a ubicar todas esas personas, pues mirar también en qué oportunidades diferentes para que queden vinculados también con el sistema férreo o Ujú. logístico de allá. Pues para que, ¿y qué vamos a hacer con esa maquinaria que va a salir finalmente de operaciones, que son 350 camiones que vamos a tener ahí Vehículos. parados? Ujú. Es correcto, Leison, gracias por la observación. Rescato de tu observación la parte efectivamente de está bien establecer esas nuevas condiciones o esas nuevas formas de trabajo, el tema de la implementación de esas vías férreas, eh, eh, apuntando hacia ese transporte multimodal, pero entonces, ¿hasta dónde realmente estamos preparados en un sector tan difícil de manejar como es el sector transporte en Colombia para, por ejemplo, establecer una condición de esas? Si vamos a trabajar fuertemente en lo que es el desarrollo de la vía férrea, ¿qué vamos a hacer entonces con esos posibles desempleados que van a quedar, esas posibles herramientas que van a quedar sin utilización? ¿Qué se va a desarrollar? Van a estar vinculados, como tú dices, a ese sistema férreo, van a cambiar entonces su enfoque de transporte, se van a dedicar a un transporte completamente diferente, van a generar nuevas vías para que esos vehículos no queden en desuso, en fin, cantidad de situaciones que nos ponen a pensar entonces un poco más allá de lo que es buscar una solución, pero no buscar una solución a un problema y generar tres o cuatro problemas más. Eso está bien, Leison, muchas gracias. Profe, Oscar. todo, todo es un círculo vicioso. Nosotros la clase anterior estuvimos hablando del software pues que tenían pensado o que ya han instalado en algunos puertos en otros países. Ujú. Entonces, bueno, ahí la pregunta que yo me hago, en esto también caería, pues ya al ver que obviamente todo se está expandiendo y que están dando un uso a la tecnología que tiene sus pros y sus contras. Pero lo que dice Leison es verdad, todo es un círculo vicioso. Mire la cantidad de personas que se van a quedar sin empleo. Entonces ahí también serían afectados las personas que trabajan en el puerto, obviamente con la instalación de este tipo de software, también las personas que obviamente manejan las tractomulas para mover las mercancías de toda parte de Colombia. Ujú. Entonces esa es la pregunta. Debido a este círculo vicioso, ellos qué pensado tienen en colaborarle pues a estas personas para que sigan obviamente teniendo su empleo y sigan generando pues obviamente sus ingresos para el sustento de ellos y su familia.
yo no sé, me imagino que ellos o deberán tener un plan para mirar esta situación, o no sé, profe, usted o los compañeros que piensan. Ok, Oscar, no, el tema de una inclusión de todas esas personas o recursos humanos que puedan verse afectados es una necesidad de todo ese sector como tal en ese tipo de cambios que se vayan a implementar. ¿Sí? Yo no puedo desde un sector económico generar un cambio interesante, un cambio importante en un modelo logístico, en un modelo de transporte, en lo que sea, y afectar directamente a alguna parte de ese mismo sector, porque entonces ahí el cambio no es eficiente y no se puede dar como tal. Si se va a presentar un cambio hacia el desarrollo de vías férreas que ya se viene haciendo, ese cambio debe ser inclusivo con las personas o los directamente afectados con ese cambio, ¿sí? Tanto positiva como negativamente. Entonces, eso en los planes de desarrollo está completamente, digamos que incluido, validado, trabajado y presentado. Cuando ya vamos a la realidad se torna un poco más difícil de determinar si sí se hizo bien, si no se hizo bien, si sí se incluyó o no se incluyó a cierta parte del sector. Pero eso está incluido en esos planes de desarrollo. Indudablemente hay que pensar es que tanto el sector público como el sector privado trabajarán de la mano para que se logre ese objetivo. Esa es una de las inquietudes y grandes interrogantes que siempre se plantean, si sí o no van a trabajar de la mano. Regálenme un segundo que le estoy aquí confirmando a Andrés, se la voy a confirmar por chat, pero te la confirmo de una vez, Andrés. La segunda pregunta, y para todos, si de pronto que tenían inquietud, es en torno a o qué consideran ustedes o qué piensan ustedes acerca de la especialización de algunos puertos en un tipo puntual de mercancía o de operación como tal. ¿Sí? La primera era qué piensan de ese desarrollo que han tenido los dos puertos principales, y la otra es hacia el tema de la especialización de algún tipo de mercancía. ¿Quién más quiere opinar ahí, muchachos, que nos quedan todavía 7 minutos? Profe, pues creo yo que de pronto con respecto al tema de la especialización de los puertos en algún tipo de mercancías, pues hasta cierto punto puede ser algo muy favorable porque pues va a permitir que de una u otra manera la mercancía que llegue al puerto como tal, pues le den un manejo mucho más óptimo, ¿cierto? Pues creería yo que de pronto sería uno de los beneficios. En desventaja, pues sería la contraparte, pues que tendrían el tema de que pues se van a restringir mucho con el tema de las posibilidades de poder manejar otro tipo de mercancías. O sea, es como poner en juego ahí la balanza. De pronto, aportando un poquito más, sí, el tema de las mejoras o pues todo lo que viene como actualizaciones en los puertos, pues sí, o sea, efectivamente se tiene presente que puede haber muchas personas que se van afectadas porque pues se van a quedar, pues se puede decir entre comillas, sin trabajo, pero pues si lo miramos desde otra manera, creo que el gobierno ha estipulado ciertos parámetros donde, por decir, como decían ahorita, vehículos que se van a sacar de circulación. Entonces, en lo que creo que se va a hacer es de que los vehículos que van a sacar de circulación, pues empiezan por los vehículos que son mucho más viejos, o sea, que son modelos muy viejos, correcto, que ya realmente no deberían estar pues por ahí rodando. Entonces empiezan es como a descartar toda esa serie de cosas para que la implementación pues sea mucho más óptima. Y de otra manera, la implementación de nuevas tecnologías, pues también abre el mercado para muchas más personas. O sea, de pronto a unas personas les quita la oportunidad, pero también se las abre a muchas otras más personas para poder trabajar. Correcto, bien, Jonathan, la observación. Rescato el tema de en la parte de la especialización. Sí, Diego, regálame un segundito, ya te doy la palabra. Bueno, no, pues, por si eso, listo, profe, hágale. Ya te doy la palabra, un segundito. Solamente le iba a complementar a Jonathan que en la parte de la especialización de esos puertos, efectivamente, se debe estudiar muy bien si se van a especializar, qué tanto van a dejar de percibir especializándose en un tipo de mercancía o en un tipo de operación.
Es eso básicamente, lo pueden hacer y no estamos diciendo que esté mal hecho, pero tampoco que se vayan a perjudicar ellos mismos en esa especialización de algún tipo de mercancía y que vayan a dejar de percibir algo importante o algo interesante de otros tipos de mercancías que puedan trabajar. Dale, Diego, porfa. Profe, respecto a lo de la especialización, yo creo que los puertos se especializan, yo creo más que todo debido como a las condiciones del mercado. Leyendo pues el artículo veo pues que el puerto de Santa Marta se especializa mucho en el tema de lo que es el tema del carbón, ¿cierto? Uh-huh. Pero pues yo creería que se especializa por tal modo debido a la cercanía que tiene con las minas de explotación de carbón, ¿cierto? Uh-huh. Eso, y por ejemplo, también leía que el tema del puerto de Buenaventura hacía mención de que se movía mucho lo que era temas de azúcar por ese puerto, ¿cierto? Correcto. Y yo veo que es básicamente debido a la ubicación geográfica. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura está muy cerca de todo lo que son los ingenios. Entonces yo creo que ellos ven como esas condiciones de mercado y se especializa. Pues obviamente ellos no creo pues que no contemplen que las otras opciones, porque no se pueden centrar en un solo tipo de servicio, pero yo creo que se especializan es por ese tipo de cosas, pues, o por las condiciones del mercado y las ubicaciones de cada uno de los puertos. Correcto, Diego, no, está bien la observación y efectivamente eso es lo que quiero que se pueda identificar, que no por ser una especialización de un tipo de puerto, de un tipo de mercancía, de un tipo de operación, esté mal hecho. Esa especialización en determinado momento y la logística lo permite, puede cambiar, puede transformarse hacia otro tipo de producto, porque las condiciones del mercado así lo establecieron, porque ya no es rentable en el caso de Buenaventura, trabajar el azúcar o trabajarle a los ingenios y van a tener que cambiar en su momento esa operación y especializarse en otra cosa. Eso lo va determinando también el mercado y como es el ejemplo de Santa Marta, la cercanía entonces a las minas, ahí permite también que haya una especialización. El día de mañana ya no va a haber explotación de este tipo de minas, no va a haber producto, tienen que cambiar su negocio y su modelo de negocio y especializarse en otra cosa. Entonces eso también lo determina el mercado. Regálenme aquí 2 minutos. Voy a leer aquí por ejemplo el aporte de Alejandro Restrepo. Los puertos de Cartagena y Barranquilla aumentaron su nivel de carga que se está manejando, pero la malla vial actualmente está afectando el tema de la operación. Como tal, pues Buenaventura ha mejorado bastante. Hacia la zona norte pues hemos tenido algunas complicaciones, sobre todo desde esta zona por el tema de la vía hacia Medellín y demás, pero como tal la operación en esos puertos Cartagena y Barranquilla, sobre todo en Cartagena, el aumento se debe también a la gran inversión que ha tenido Cartagena. Barranquilla y viene repuntando, pero está todavía un poco quedado, pero Cartagena sobre todo ha tenido un tema de inversión interesantísimo y pues ustedes lo vieron en el artículo, lo llevó entonces a ser el puerto con mayor movimiento de contenedores actualmente en el país. Andrés dice que como vemos en el desarrollo de los puertos se están preparando de gran forma para suplir necesidades que se les van a presentar a futuro. Obviamente ese punto es muy claro, están preparándose para todo lo que venga más adelante en el tema de esta apertura global que sigue moviéndose. Les van a presentar a futuro, bueno, puesto que los otros puertos se están adecuando para mejorar sus procesos, ampliar sus capacidades, mejorando su competitividad. De igual forma, no se puede dejar a un lado la tecnología, que va a jugar un papel fundamental. Ya habíamos hablado del tema tecnología, que consideran de las especializaciones, pienso que se limitan mucho, ya que Eloy no nos dijo nada más. No sé si de pronto fue que se le cortó ahí la conexión o está terminando su idea. En lo que nos dice Andrés puntualmente en el tema del desarrollo y ese trabajo futuro, les complementaría ahí que por ejemplo Cartagena preparándose fuertemente para hacer el reemplazo de lo que es Panamá hoy y ser ese hub, ese centro de consolidación puntual
para el desplazamiento de mercancías tanto hacia el norte como hacia el sur en esta región. Panamá en algún momento puede llegar a tal magnitud de movimiento de mercancías que no vaya a ser capaz con todo ese movimiento que se viene presentando, y Cartagena es la opción más viable para que las empresas, las navieras a nivel mundial lo tengan en cuenta para hacer ese nodo logístico de distribución de mercancías. Ya que Andrés nos complementó, se limita mucho ya que los mercados manejan muchos tipos de mercancías, entonces los limitaría para el flujo. Eso también es completamente válido. Especializarse en un tipo de mercancía también los puede limitar e incluso sacarlos del mercado si no tienen las consideraciones de un cambio ágil y cambio rápido, si el mercado así lo necesita y así lo requiere. Gracias, Andrés, por la observación. ¿Alguien más, muchachos, antes de finalizar? Bueno, al parecer nadie más tiene alguna observación con respecto al tema. Si tienen alguna observación, comentario adicional y quieren comentarlo, ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico, muchachos, o dejarlo ahí en el foro de consultas de la clase, que está abierto, continúa abierto, para que puedan hacer algún aporte adicional ahí, muchachos. Les agradezco bastante, como siempre, el compromiso, la puntualidad, la participación, muchachos, todos muy comprometidos. Recuerden entonces que les dejaré propuesto entonces ese taller. Ahora en un rato queda ahí habilitado. Les subo el video de esta sesión y les envío la información correspondiente a sus correos electrónicos, como lo hacemos cada 8 días. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchísimas gracias, feliz noche y que descanse. Bueno, que estén muy bien, muchachos, descansen. Listo, profe. Muchas gracias. Cuídense bastante, bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, que descanse. Igualmente, hasta luego, muchachos, gracias.